Uno de los diseñadores más famosos del mundo salió de su mansión para comprar una revista, pero lo que no sabía era que estaba siendo observado por un joven que andaba en busca de dinero, fama y fortuna, justamente lo que tenía el diseñador. Y el diseñador, a ir de regreso a su mansión subiendo por las escaleras, el joven se le acercó por detrás y 2 disparos se escucharon en las calles, provocándole la muerte a Gianni Versace, el diseñador, y el joven rápidamente emprendió la huida. Si te preguntas por qué esta persona hizo esto contra el diseñador o uno de los diseñadores más famosos del mundo, debes de escuchar el resto de la historia y tú mismo saca tus conclusiones. Gianni Versace había nacido en Italia en el 1946. Fue hijo de una costurera y desde muy niño aprendió el arte del diseño. Desde muy joven, haciendo diseños, empezó a destacarse en la moda, lo que provocó mudarse a Milán, donde fundó su propia casa de moda, y con el tiempo la marca Versace se convirtió en sinónimo de lujo, extravagancia y poder. En los años 90 su éxito era imparable, ya que le diseñaba a las estrellas de Hollywood y había convertido parte de su nombre en un imperio global. Pero así como a Gianni le iba muy bien, otras personas estaban pasando por situaciones muy complicadas, como era el caso de Andrew Cunanan, un hombre nacido en California en el 1969 que tuvo una infancia muy extraña. Este era hijo de un corredor de bolsa filipino y de una madre italiana con problemas de salud mental. Desde pequeño fue educado para creer que estaba destinado a la grandeza, pero esta especie de educación, marcada por exigencias irreales y por la constante idea de que estaba destinado a ser alguien importante, lo llevó a desarrollar una personalidad profundamente manipuladora. Desde joven aprendió a inventar historias grandiosas y a crear una imagen que no le correspondía. Él decía que provenía de familias adineradas y que tenía un futuro brillante, pero en realidad era todo lo opuesto a lo que decía con sus palabras, y para poder mantener este estilo de vida que él reflejaba tener o aparentar, se juntaba con personas adineradas y de poder para poder tener beneficios de ella. Este tipo de personas por lo general eran del otro bando, o sea que eran gay, y vaya usted a saber qué tipo de relaciones tenían para poder tener algún beneficio de él, pero en fin. Pensaba que en algún sentido esto era positivo, pero en realidad él se estaba quedando atrapado en sus propias mentiras. Es así como a mediados de los años 90 las mentiras de Andrew y ya todos los que lo rodeaban las conocían. Porque claro, puedes pasarte el resto de tu vida mintiendo, pero no engañando a los que te rodean. Por esta razón, la vida de aparente glamour de Andrew comenzó a desboronarse, ya que siempre había dependido del dinero y del estatus de otro para mantener su fachada, pero al nadie creerle más sus cuentitos de hada, se quedó sin recursos y sus antiguos amigos y conocidos comenzaron a rechazarlo. De esta manera, las invitaciones a eventos, las conexiones con círculos influyentes y apoyos financieros fueron desapareciendo de la vida de Andrew, y esto era más que suficiente para que cayera en ruina, ya que él dependía sumamente de estas ayudas que estas personas le ofrecían. Y esto lamentablemente sacaría la peor versión de Andrew, porque pasó de tenerlo todo a tener que colocar el desodorante en dirección opuesta para luego poderlo utilizar. Esto creó un resentimiento hacia quienes lo rechazaban, que lo llevó en cuestión de meses a un camino oscuro y violento que marcaría su historia. El 27 de abril de 1997, Andrew Cunanan haría algo sumamente distinto a más allá de mentir. Se reunió con Jeffrey Trell, un viejo amigo, con el fin de charlar un rato, pero de repente lo que comenzó como una cita social se convirtió en un encuentro cargado de tensión, y es que Andrew no podía asimilar su estado económico antes el de su amigo, y consumido por la desesperación, atacó a Jeffrey en repetidas ocasiones con un martillo, arrebatando la vida de su amigo. En este momento, la desesperación por no ser descubierto, teniendo un cadáver que ocultar, lo llevó a pensar en el apartamento de un exnovio llamado David Watson. Aunque claramente no tenía nada que ver con el asunto, ya se hacía responsable por mantener
un cadáver en su propio apartamento. Durante los siguientes días, vecinos y conocidos vieron algo desconcertante. Andrew y David caminaban juntos por la ciudad, sentados a comer en restaurantes, como si fueran una pareja normal, pero la realidad era otra. David estaba bajo el control absoluto de Andrew, tenía miedo y no podía pedir ayuda. El 29 de abril de 1997, Andrew obligó a David a subir a su coche. Condujeron durante horas dejando atrás Minneapolis y adentrándose en la soledad de Minnesota. El silencio dentro del auto era pesado y aunque David sospechaba de que algo raro tramaba Andrew, siguió conduciendo hasta que en un paraje cercano al lago Rush, sin darle oportunidad de escapar, Cunanan sacó una pistola y un disparo seco rompió el silencio que acabaría con la vida de David Matson, quien cayó en la orilla del lago. Andrew Cunanan había decidido acabar con la vida de David porque éste no quería ser delatado y según él, la forma más segura para no tener la inquietud de que en algún momento lo iban a reportar era acabando con la vida de su exnovio. Por esto lo hizo sin pensarlo dos veces, pero lo que no le pasó por la cabeza es que tarde o temprano la policía iba a dar con el paradero del responsable de estos dos cuerpos, porque antes era uno, pero ahora eran dos, Jeffrey y David Matson. Andrew había cometido un error garrafal porque en sus momentos de aprieto la única persona en ayudarlo era David, su exnovio, y ahora al arrebatarle la vida había cerrado la única puerta de auxilio. Es así como la necesidad de escapar de su propia vida lo llevó a Chicago, donde tiempo después se cruzó con Maggie, un magnate inmobiliario de 72 años con una carrera muy exitosa en bienes raíces. Un perfil clave para Andrew Cunanan, quien observó sus movimientos durante varios días con la intención de robarle. De esta manera, poco después, entró a la casa del magnate de una forma tan misteriosa que lo único que dejó en evidencia es que no entró de forma forzada y una vez dentro fue por su objetivo. Con cinta cubrió la cabeza de Miggy, dejando solo un orificio para que pueda respirar. También le ató las manos y los pies. Luego utilizó un destornillador y le provocó varias heridas. Le rompió varias costillas y luego le cortó la garganta con una sierra. Luego de hacer todo esto, tuvo las agallas de quedarse en la casa del magnate. Allí comió, usó el baño, se afeitó y luego escapó con el auto de Maggie y otros objetos de valor. Estos crímenes y acciones provocaron que Andrew fuera colocado en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, cuestión que hizo que Andrew empezara a borrar huellas de sus paraderos con mucho más cuidado. Por esta razón, se vio obligado a deshacerse del coche que había robado porque ya estaba marcado. Las autoridades sabían el modelo y la matrícula y lo estaban buscando por todo el país. Es por esto que, desesperado por un vehículo para escapar, se encuentra con William Rose, un hombre inocente que trabajaba como conserje en un cementerio y sin decir una palabra le disparó una sola vez en la cabeza, provocándole la muerte para luego robar su camioneta Chevrolet. Es así que con la camioneta en sus manos, Cunanan manejó rumbo al sur, cada vez más presionado por el FBI y la policía. Pero atraparlo no era una tarea fácil porque era muy astuto y medía muy bien sus pasos, aunque la policía le estaba pisando los talones. Días después, en la Chevrolet de su última víctima se dirigió hasta Miami, Florida, donde se escondería bajo la sombra de hoteles baratos y bares gay. Allí pasaría semanas oculto, observando, esperando, hasta que finalmente elegiría a su víctima más conocida. El 15 de junio de 1997, en la mañana, un hombre muy conocido y famoso salió a comprar unas revistas a un kiosco cercano. Extrañamente quiso ir él porque siempre iba su asistente, pero lo que no sabía es que justo ese día, Cunanan, después de verlo, decidió esperarlo cerca de su mansión, y apenas Versace regresar, al subir los escalones, Andrew se acercó y disparó 2 veces a quemarropa, acertando ambos tiros
uno en la nuca y otro en la mejilla izquierda, provocando que Gianni Versace se desplomara ensangrentado en las escaleras de su mansión. Una persona que estaba cerca de la zona expresó que Andrew se escapó huyendo por un garaje cercano mientras que un ícono de la moda vivía sus últimos segundos de vida. Es así como la policía, no soportando más la existencia de Cunanan, montaron un operativo masivo. Durante 9 días buscaron a Andrew en toda la ciudad y de esta manera, tras varios días sin descanso en la búsqueda del asesino, el 23 de julio lograron encontrarlo escondido en una casa flotante a pocas cuadras de la mansión de Versace. La policía rodeó completamente la zona donde Andrew Cunanan se había refugiado y ahora se encontraba acorralado por francotiradores, lancha, agentes del SWAT, helicóptero y toda la ciudad estaba pendiente. Y al ver que no tenía posibilidad de escape mientras la policía se acercaba, se encerró en un dormitorio de la casa flotante y allí, en un silencio tenso, se disparó en la cabeza con la misma pistola calibre 40 con la que había acabado con la vida de sus otras víctimas. Cuando los agentes entraron, lo encontraron tendido en la cama, muerto, con la sangre aún fresca. La infancia marcada por una crianza inestable y llena de carencias emocionales forjó en Andrew Cunanan un carácter ambicioso, manipulador y obsesionado con el estatus. Esa mezcla de vacío y deseo lo empujó a construir una vida de apariencias, desarrollando una espiral de violencia que no solo lo llevó a su propia perdición, sino que también apagó la vida de hombres influyentes e inocentes, dejando una huella oscura en la historia de los años 90. Has llegado al final de esa historia. Espero que te haya gustado. Saca tus propias conclusiones y nos vemos en la próxima.